Bien, vamos a continuar nuestra clase de clarividencia, recordando el concepto que nos da Gabriel Delan en su obra Investigación sobre la mediumnidad. Conceptúa como clarividencia, doble vista o lucidez, la facultad de obtener conocimientos sin experimentación, influencia del pensamiento de las personas presentes y sin servirse de los órganos de los sentidos. Y entre la clarividencia vamos a poder nosotros ver tres ítems: los sueños premonitorios, que lo vamos a ver en una próxima clase, los presentimientos o la intuición, que también lo vamos a ver aparte, y la clarividencia como tal, que nos va a llevar a cada uno de nosotros, pues, a ir esclareciendo ese don maravilloso que tenemos. Muchos venimos ya con una clarividencia de nacimiento. Eso quiere decir de que ya desde que tenemos uso de razón, ya podemos ver, escuchar, interactuar con los seres espirituales. Hay otros que van a irlo desarrollando a medida que vayan creciendo, tanto en tamaño, en conocimiento y obviamente en experiencia. Entre los sueños que vamos a ir viendo en un capítulo posterior, vamos a ver tres tipos de sueños según las categorías principales. Ya el sueño ordinario, que es puramente cerebral. Vamos también a ir a ver los sueños en estados, podríamos decir, de vigilia, cuando no hay una orientación consciente ni interviene la voluntad. Estas se desarrollan automáticamente o se reducen a escenas imprecisas, sin relación entre ellas, pero que quedan grabadas en nuestra memoria. ¿Serían considerados como médiums las personas que poseen videncia psíquica?, preguntaron. Y Allan Kardec nos va a responder a esa pregunta y nos dirá sí y no, según las circunstancias. La mediumnidad consiste en la intervención de los espíritus. Lo que se hace por sí mismo no es un acto mediúmnico. Aquel que posee la visión espiritual ve por su propio espíritu, y nada implica la necesidad del concurso de un espíritu extraño. Él no es medium porque ve, sino por sus relaciones con otros espíritus, conforme sea su naturaleza, buena o mala. Los espíritus que lo asisten pueden facilitar en su lucidez y hacer ver cosas justas o cosas falsas, lo que también depende del objetivo que se propone y de la utilidad que puedan presentar ciertas revelaciones. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros como mediums muchas veces vemos a través de nuestro propio espíritu y no interviene un espíritu extraño, como decir nuestro ángel de la guarda. Entonces podemos estar desarrollando una mediumnidad, sí, y al mismo tiempo no, porque puede tratarse de un momento excepcional en que nuestro espíritu ha abierto sus ojos espirituales, ha podido ver ese momento y después no lo va a volver a repetir durante nuestra encarnación. Destacamos en esa afirmación de que la doble vista, o sea, el medium, no solo ve objetos o personas o acontecimientos presentes en el plano material o en el extrafísico. Al contrario, quien posee la visión psíquica
o clarividencia obtiene conocimiento como si fuera en un destello de intuición. Entonces podemos decir que los fenómenos de clarividencia, la percepción espiritual, aquella adquisición de conocimientos ocurre en el nivel de la mente. En esta parte de lo que es el nivel de la mente vamos a detenernos un poquito en tomar en cuenta algunas otras doctrinas que, por ejemplo, nos dicen que nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿sí? La doctrina espírita como tal no lo divide así, ya, pero es bueno considerar para nuestra comprensión de que hay un cuerpo mental, hay un cuerpo sentimental y hay un cuerpo físico, que es lo que toma los tres, podríamos decir, los 3 cuerpos, la doctrina espírita, sin desmerecer las otras clasificaciones de las otras doctrinas. Por ejemplo, imagínense ustedes que son mamás que su hijo no ha vuelto de una fiesta o de una reunión que tenía y ya son las 3 de la mañana. ¿Qué sentimientos se originan en ustedes? ¿Dónde va ese sentimiento una vez que ha enraizado? Va a la mente. Y la mente empieza a jugar con las imágenes. ¿No es cierto? Lo habrán secuestrado, estará herido, estará enfermo, estará borrachito, estará y toda gama de imágenes que nos van mandando. ¿No es cierto? ¿Y dónde se manifiesta ese sentimiento que se ha originado? En el cuerpo emocional, en el cuerpo sentimental, en el cuerpo corporal. Entonces entramos en qué? En ansiedades, en preocupaciones, en estrés. Entonces ahí comprendemos de que un sentimiento, sin importar que sea originado en el cuerpo sentimental, o algunos dicen en el chakra del corazón, en el chakra cardíaco, podemos decir de que afecta a los demás cuerpos, al cuerpo mental, porque va a empezar a ocasionar imágenes, preocupaciones y todo eso, y lo va a reflejar nuestro cuerpo físico. ¿Y qué pasa entonces nosotros como clarividentes que estamos allí? Primero, antes de ser clarividentes, somos personas humanas, con emociones, con sentimientos, ¿sí? En esas consecuencias nosotros no podemos decir, bueno, usaré mi clarividencia y veré a través de mi visión de doble vista o el desdoblamiento de mi ser espiritual dónde está mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy en una perturbación. Mis energías están vibrando bajas y hacer una mediumnidad en ese estado es perjudicial para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Serenarme, entrar en la calma, en esos procesos de respiración profundas y lentas, en esas expiraciones que me va a ayudar a armonizar mis 3 cuerpos espirituales que se han disociado por ese sentimiento que se ha originado. ¿Y cómo quedó en ese momento en que yo entro en estas perturbaciones el medio ambiente? O sea, mi cuarto, digamos, que yo estoy en el cuarto y he empezado a preocuparme, a entrar en ansiedad, porque no está mi hijo en casa. Es un ejemplo, ¿no? Las energías hacen que el ambiente se perturbe también. Entonces, todo lo que es
el sentimiento de una persona sin ir a la mediumnidad todavía ocasiona un cambio en la atmósfera donde estamos. Por eso es tan importante el que nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos, a vigilar nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que la armonía esté siempre a nuestro alrededor. Y que si bien todo ocurre en un nivel de la mente, de nuestra mente, no debemos olvidar que los ojos y los oídos materiales también van a ser afectados y que se va a amplificar esas ondas, esas energías, tanto de la visión como de la audición, como si fuera esos aparatos que aumentan la intensidad. Sí, como si fueran esos, digamos, tuviéramos una radio y lo ponemos parlantes de alta potencia, nosotros seríamos la radio y nuestras energías que se está emanando serían los parlantes. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese cuidado en nuestra percepción mental. La clarividencia entonces nos va a decir de que nosotros partimos desde un principio de empatía. Empatía con nosotros mismos primero, empatía con los demás y empatía con los espíritus, ¿sí? Que nos rodean. Porque si yo no soy empático, puedo considerarme el mejor medium que estoy, clarividente, y no podría sintonizar a un solo espíritu. ¿Por qué? Porque si no soy empático en energía, en sentimientos, en emociones con los demás, ellos automáticamente no se manifiestan. Recuerda que un medium no es el medium que se comunica con el espíritu, es el espíritu que se comunica con el medium, por la empatía, por la sintonía, por la afinidad que hay entre el espíritu y el medium. ¿Sí? Y eso nunca hay que olvidarnos, por eso es que hay mediums que se consideran mediums que no pueden conectar con el plano espiritual, porque sus energías están antagónicas, son contrarias a las energías del espíritu. Mediumnidad de clarividencia, todo el mundo lo tiene. ¿Sí? En un momento dado siempre vamos a decir, he visto pasar una sombra. Algo se ha movido por allá y no veo ahora nada. Esos son los principios de una clarividencia que podemos estar en proceso de desarrollo. Pero ¿qué condición debemos generar nosotros en ese momento? La calma. Porque si yo entro en preocupaciones, en dudas, en ansiedades, automáticamente no voy a poder desarrollar la clarividencia hacia niveles más elevados. Me voy a quedar ahí en ver sombras, imágenes, algo difuso. ¿Sí? Todo es un proceso en los mediums clarividentes, no tal cual que Jesús también nos los enseñó a través de un ejemplo que hizo cuando sanó a un ciego. Le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, porque le hizo un lodito con su saliva y lo untó a los ojos. Él va, se lava los ojitos y dice, ¿ves? Y él dice, veo borroso. Ahí es donde entramos, ¿no? Vi pasar una sombra, algo se movió, entonces no vemos claramente todavía.
Luego le vuelve a decir, vuélvete a lavar. ¿Eso qué quiere decir? Entra en calma, en sintonía, busca en tu ser, porque recuerda que al que busca encuentra. Entonces este cieguito se vuelve a lavar y dice, veo como si fueran árboles que se mueven. Tampoco ve todavía bien. Entonces ahí es cuando hay personas que te van a decir, vi algo blanco en mí detrás o a mi lado, o estaba allá algo blanco como si fuera una neblina, así no era nada comparado a un cuerpo. Si es otro proceso, está en otra fase del desarrollo mediúmnico. Entonces, ¿qué hay que seguir haciendo? Investigar, seguir estudiando, seguir practicando la respiración, la meditación, la concentración, en esos actos de oración que nos llevan a conectar nuestro espíritu con el plano divino. Entonces, vamos viendo de que todo es un proceso. Cuando nosotros, como dijimos en la anterior clase, fijamos nuestra mirada en un solo punto, y a partir de ese punto empezamos a ver los contornos, entonces empezamos a desarrollar nuestra clarividencia ya de una manera más ostensible. Es ahí cuando podemos ver el aura de las personas. Y siempre empezamos viendo el aura de la persona como una energía blanca. ¿Sí? Y a medida que lo vamos a ir practicando y desarrollando nuestra clarividencia, pues recién vamos a empezar a viendo las tonalidades que hay. Y no nos debemos dejar fascinar cuando alguien nos dice, bueno, he sentido tu aura a 2 metros de distancia, después no hay. O algunos dicen, no, 30 centímetros. No, nosotros no debemos impresionarnos por eso o dejarnos influenciar por ese concepto que nos dan. Recuerden, hay científicos que estudian y han medido el aura de las personas, de una persona normal, no necesariamente un médico. Sí han llegado a medir hasta 6 metros de distancia. Y estos científicos decían, no podemos concluir de que el aura llega a 6 metros, porque el aura es infinito, la energía es infinita. Nuestros instrumentos logran medir hasta 6 metros, pero son nuestros instrumentos. No quiere decir que termina ahí un aura o una energía que estamos emanando. Si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Moisés en su Génesis, entonces también nosotros tenemos esas capacidades energéticas infinitas. Por eso es que nosotros podemos conectarnos de nuestro mundo a otros mundos, de este mundo material al mundo espiritual. Y eso nos hace a cada uno de nosotros, pues, no solamente el ver el sufrimiento general de los espíritus, sus enfermedades, sí, sino que al mismo tiempo cuando nosotros vemos estas situaciones, nos hace facilitar esa empatía, esa comprensión de nuestro ser espiritual en ayuda hacia nuestros hermanos que están sufriendo. Hay algunos clarividentes, ¿no?, que necesitan ciertos objetos para poder ver. Algunos colocan agua en un recipiente, lo mueven el agua y a través de la concentración y la mirada fija en el objeto, pues empiezan a tener sus visiones. El caso de Nostradamus era algo así. La mayoría de los videntes o clarividentes de nuestra época no necesitan ya objetos. Como se trata de un don del espíritu, prácticamente es desarrollar al espíritu en la claridad, en la instrucción
y en esa buena voluntad, donde va a ir formando esas escenas figurativas, esas imágenes fluídicas, y lo va a adaptar a la vibración de su propio cerebro material. Y esa proyección de esa imagen con fuerza en este órgano hace que la clarividencia de este medium pues sea muy ostensible. Recuerden que clarividencia es ver claramente e interpretar claramente aquello que se está viendo. Algunas veces vamos a sentir que nuestra alma, cuando está suficientemente depurada y tranquila en esa quietud, puede ser guiado por los espíritus angelicales. Si nuestro ángel de la guarda, nuestros guías mentores y todos ellos pueden en ese momento acercarse a nosotros y ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? A lograr llegar hasta las esferas divinas, a esos mundos felices, donde toda la felicidad y donde todo el principio de bien se genera. Donde uno puede, o sea, tu espíritu, tu ser espiritual, puede ver el tiempo en pasado y en futuro. Y cuando vuelve a la envoltura carnal, a su cuerpo, conserva alguna de las evidencias de esas sensaciones que ha experimentado en esos mundos felices. Muchos de los clarividentes viven en esos dos planos, como diríamos como ejemplo. Un pie está en el plano espiritual gozando de esas sensaciones hermosas de ver y sentir esos mundos felices, y el otro pie está aquí en el tercer nivel evolutivo que está nuestro mundo. Y a veces, muchas veces pasa de que cuando este espíritu ha ido a estos mundos felices como instrucción o como paseo, ya no quiere volver a su cuerpo. Y muchas de las veces eso ocurre cuando se ha ido a dormir y no despertó, porque despertó los ojos allá. Entonces, como decimos, ¿no? Falleció mientras dormía. Podemos hablar de la clarividencia todo el tiempo, porque es un tema muy, muy amplio y muy, muy bonito también. Pero no nos debemos limitar a solamente a ver a los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, sino ante todo debemos tener esa clarividencia para que recibir el conocimiento superior que edifique nuestro espíritu y en nuestra buena voluntad también transmitirlo a nuestros hermanos que nos acompañan. Pero también la clarividencia que tenemos nos debe ayudar a colocar en servicio esos dones en trabajo de asistencia hacia los demás, sin miedo. La clave para ser un buen clarividente o un buen vidente es no tener miedo. Aquellos que han visto la película El sexto sentido pueden recordar que el niño, el actor principal, tenía miedo en todo momento, hasta que el psicólogo, ya en espíritu, lo ayuda a perder ese miedo. Y cuando él pierde el miedo, ahí es donde él puede, en esa facultad, ayudar a los demás. Y se va a evitar, a partir de esa pérdida, de ese control del miedo, el que siga sintonizando a espíritus de baja vibración que lo atormentan, que lo hacen sufrir.
que va a empezar a elevar su frecuencia vibratoria y su afinidad y va a empezar a sintonizar con los seres de luz. Entonces, cuando nosotros perdemos eso, vamos a colocar también en servicio esas energías curativas que todos los mediums tenemos en nuestro ser. Y cuando un espíritu enfermo se acerca a nosotros, sea desencarnado, sea encarnado, en esa calma, en esa empatía que hemos originado en nosotros, en esa paz vamos a proceder a la sanación. Y una vez realizado esa primera acción de sanación, pues se solicita la ayuda del plano espiritual superior para que lo trasladen a una clínica o a un hospital espiritual donde continuará su sanación hasta completar. Hay clarividentes que entran aún hoy. Yo he visto compañeras y algunos compañeros que entran en miedo, en pánico cuando un espíritu no en buenas condiciones se presenta. Y en vez de ayudarlos, pues empiezan a perturbarse, a sufrir y algo que debía ser de bendición en su vida se transforma en una maldición, podríamos decir. Y llevan una vida perturbada, llena de ansiedades, no pueden dormir en las noches y andan con las luces prendidas en momentos de que su clarividencia no está pudiendo ser consolidada en las energías amorosas que Dios ha colocado en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer en eso? Hablar con la persona, y decirle, mira, no estás preparada para este momento. Uno, porque puede que no esté estudiando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cierre coronario en esas energías del chakra coronario, hacer un cierre. ¿Para qué? Para darle tiempo a esta persona de que se desequilibre, porque el cierre no va a ser por siempre. Va a pasar un tiempo y se va a volver a abrir, porque este ser ha venido a desarrollar la mediumnidad en esta encarnación. Entonces, los cierres que se hace a los coronarios para dar tiempo a las personas no es posible. Entonces, nosotros podemos armonizar a estas personas que están con una mediunidad torturada. Por supuesto que sí. Podemos usar nuestra energía ya armonizada para empezar a restablecerlo a través de los pases, en la concentración energética que podemos realizar, en darle agua fluidificada, ¿sí? En también usar el Feng Shui, o sea, plantas aromáticas que nos ayudan a entrar en esos momentos de conciencia a través de la generación de la tranquilidad de esas neuronas que nos van a facilitar esa calma que necesitamos. Otros objetos que nos pueden ayudar en reequilibrar esas energías que se han perturbado por ese miedo y las ansiedades que se ha originado son el uso de cristales. Ya alguna vez les habíamos mencionado. Normalmente yo recomiendo el uso del cuarzo en sus diferentes colores según la intensidad de las perturbaciones que estemos teniendo. Uno de los cuarzos bien efectivos cuando tenemos estas perturbaciones con las entidades espirituales es el cuarzo que se llama ojo de tigre. Así lo llaman, ¿no? Es de todo colorcito. Muy, muy efectivo cuando lo usamos para reequilibrar nuestras energías
que están perturbadas por las imágenes que estamos teniendo, sea por la videncia o sea por nuestra propia imaginación en nuestro cuerpo mental. Clarividencia, una bendición o una maldición. Muchos preguntan eso. Si nosotros somos responsables de nuestro ser, si lo desarrollamos en ese estudio metódico y sistemático, en esas prácticas seguras, donde los seres espirituales que nos acompañan como guías y mentores están ahí para evitar que cualquier cosa se salga de control y que no tengamos la influencia del plano inferior. Nosotros podemos generar nuestra clarividencia como una bendición. Para iluminar a este mundo tan oscuro, para iluminar nuestro mundo interior y darle a nuestro ser espiritual esa paz que tanto busca. Un medium clarividente, como decía Chico Javier, no tiene paz, porque siempre anda en ese contacto con el mundo de baja vibración, hermanos que están sufriendo, hermanos o espíritus que por un X motivo se han suicidado y han venido a buscar ayuda. Y muchas veces en nuestros propios descansos de la noche somos convocados a trabajar en las tabernas, en las cuevas, en esos mundos astrales oscuros, donde el sufrimiento y el dolor son intensos. Pero cuando nosotros usamos todo lo que sabemos y tenemos ese conocimiento de que nuestra mente puede ocasionar un cambio, tanto en la atmósfera externa como en la interna, nosotros podemos generar esas energías, emanarlas en el lugar donde estemos para transformarlo, para que esas energías pesadas pues empiecen a fluir, para que esa oscuridad se vaya disipando y que la luz vaya brillando. Un medium clarividente es llamado a ese trabajo. Un trabajo de transformación, de renovación, de cambio. Un cambio en nosotros mismos y un cambio que se va a originar en los demás. Entonces nosotros que somos mediums clarividentes, todos somos clarividentes en diferentes estados evolutivos, pero todos somos. Tenemos que tomar la conciencia de que lo desconocido, esos problemas psíquicos que nos pueden llevar a ciertas perturbaciones a nuestro ser espiritual, nosotros en esa visión mediúmnica podemos ser muy lúcidos y podemos transformar esas radiaciones fluídicas, oscuras y pesadas, esas envolturas que estremecen a ese ser que está allí en las penumbras. Podemos ocasionar su lucidez, su despertar, su transformación usando nuestro magnetismo. El vidente, el clarividente, el medium, entonces siempre está bajo la influencia del espíritu que actúa junto a nosotros en las manifestaciones espirituales que se producen
para que nosotros podamos trabajar, estar en servicio de ayuda hacia los demás, sea en estado de desprendimiento o semidesprendimiento. Nosotros vamos a estar siempre con esa vista espiritual fija en los planos divinos. Recuerden que nunca estamos solos y que esta facultad de nuestra visión va a completar a nuestro ser espiritual y que lo va a llevar no solamente a ser un testigo de un fenómeno que se está desarrollando a nuestro alrededor, sino que nos va a llevar a tener esas visiones, esas apariciones de los seres espirituales en la armonía, en la dulzura, en la fraternidad en la cual se debe desarrollar. Entonces, un clarividente pone en servicio todo su ser casi las 24 horas del día. Siempre va a estar un clarividente en ese trabajo de ayuda, porque siempre van a venir tanto los encarnados como los desencarnados a pedir ayuda, socorro, asistencia. Y nosotros tenemos que estar en esa lucidez mediúmnica para poderlos ayudar. Entonces, si nosotros comparamos nuestra clarividencia con los otros mediums que están saliendo por las redes sociales como un mar ahí, en una información, o más bien diríamos en una desinformación de lo que es ser clarividente, un medium clarividente. Debemos empezar nosotros a tener nuestro conocimiento basado en lo que es los 5 libros doctrinales. Toda información que nos llegue de las redes sociales, llevémosle a ese conocimiento, a esa comparación, a ese análisis de cuánta verdad está diciendo ese medium, entre comillas, clarividente que está saliendo por las redes sociales. Porque recuerden que un medium serio no busca el que lo reconozcan los demás. Un medium serio, tal cual el Maestro Jesús nos ha enseñado y nos los ha guiado, hace el trabajo en anonimato. Siempre buscando que los demás sean las personas que se beneficien y que el reconocimiento a un trabajo que un medium clarividente o un medium tal cual, un medium ostensible, lo hace siempre sin hacerse notar. Recuerden lo que Jesús decía, no lo digan a nadie. Es así como nosotros trabajamos en la doctrina espírita. Ayudamos a todos aquellos que nos buscan. Solucionamos los problemas conforme los guías nos van ayudando a solucionarlos. Pero el mérito siempre lo dejamos para el plano divino, porque nosotros como médiums somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros en sí, como personas, no sanamos a nadie. Son ellos, Jesús, el grupo de ángeles,
arcángeles que vienen y a través de esa emanación energética divina transmiten a nosotros como mediums y nosotros hacia los demás. Por eso es que un medium espírita prácticamente no brilla a la luz de este sol material. Un medium espírita brilla a la luz de lo divino, del espíritu, en el plano de la verdad, donde la verdadera vida se desarrolla. Mediumnidad de clarividencia. Entonces, podemos resumirlo en un acto de cada uno de nosotros en servicio hacia los demás. El de estar siempre con los ojos abiertos mirando lo que pasa a nuestro alrededor, tomando en cuenta los más mínimos detalles. Y aún un medium serio, responsable, cuando está en asistencia, aún ve los detalles que emanan los animalitos que están en casa. ¿Para qué? Para asegurarse de que aquello que está percibiendo o viendo está siendo corroborado por nuestros hermanos menores, como lo llaman en la doctrina espírita a los animalitos, sean perritos o gatitos. Y que sus emociones de estos animales también nos dan una pauta de qué entidad espiritual, de qué nivel de vibración. En la clasificación espírita, que ya lo han explicado en la clase del libro de los espíritus, en la pregunta 100, está manifestándose en nosotros o a través de nosotros. Entonces, no debemos olvidarnos eso. El espíritu se comunica con nosotros, no nosotros con el espíritu. ¿Sí? Cuando el espíritu ve que nosotros somos afines, estamos en esa sintonía de buenos sentimientos, buenas emociones, buena energía, ellos se manifiestan. Entonces nosotros como mediums clarividentes o como mediums en general, somos llamados a mantener una vida tranquila, una vida equilibrada, una vida que nos permita relacionarnos con nuestros demás hermanos en la armonía. Y cuando nosotros somos mediums clarividentes en estos tres ítems que lo vamos a ver, sí, hoy estamos tocando solamente la clarividencia, después vamos a tocar en un otro tema lo que son los sueños y sus clasificaciones. Y vamos a tocar la intuición, cómo desarrollar la intuición para fortalecer nuestra clarividencia. Entonces ayudemos a nuestros hermanos que están en este proceso de desarrollo. Pongamos a su servicio nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Relacionémonos los unos con los otros en armonía, sin juzgarnos. Porque en el momento en que un medium juzga, deja de ser un medium serio, ostensible, un medium de luz, para transformarse en el otro medium, lleno de perturbaciones, lleno de ansiedades, lleno de preocupaciones. Recuerden, nuestra mente crea nuestro cielo o nuestro infierno. Seamos sabios y construyamos un cielo lleno de amor en esta mediunidad que Dios ha colocado
en nuestro ser. Y desarrollemos nuestra mediunidad de clarividencia con la mayor claridad que nos sea posible, con la mayor seriedad en observar que la persona más beneficiada en este desarrollo mediúmnico somos nosotros mismos. Y que ver a distancia o ver a los espíritus, ver otro lugar, hace de nuestro ser espiritual un ser con visión, un ser con propósito, un ser perceptible de los planos divinos. Si no hay preguntas o si hay alguna aclaración y preguntas, pues adelante. Buenas noches. Una pregunta, Juan. ¿Hay alguna diferencia entre claravidente y vidente? Porque justamente las personas que tú haces mención y que salen en las redes sociales no se llaman claravidentes, sino videntes. Claro, el concepto mismo nos los da. Un vidente puede estar viendo lo que su espíritu quiere ver y puede verlo desde su estado evolutivo. Por eso, si tú lo escuchas a estos videntes, te dicen, veo al espíritu, lo veo así, lo veo así, lo veo en esta forma, o me señalan. Un clarividente ve las cosas con claridad. Si un espíritu va a mover la mano, lo va a interpretar por qué está moviendo la mano. Pero no solamente va a interpretar sus movimientos, sino que va a tener esa facultad de hablar con él, de escucharlo. ¿Y para qué lo va a ver y escuchar claramente? Para guiarlo. Si tú miras, y les mandé, ¿no es cierto?, de esta famosa vidente de Argentina, que está actualmente, la más reconocida en Argentina, les mandé un video ahí en el grupo, para que lo puedan ver y analizar. Y entre las muchas cosas que ella dice que también veía desde que tiene uso de razón, pero nunca estudió. Estudió o leyó alguna obra por ahí, pero nunca lo estudió. Leer no es lo mismo que estudiar. Y ella misma dice, ahí si ustedes lo escuchan este fin de semana, ese video que él se ha mandado, ella dice que quise fortalecer y corroborar mi evidencia o mi clarividencia en estudio de Allan Kardec. Entonces tengo el libro de los espíritus en las 1060 preguntas. Y es un libro así de gordo. Y no sé qué libro estará agarrando de Allan Kardec, porque el libro de los espíritus no es gordo. No es cierto. Y en el libro de los espíritus, Allan Kardec no toca prácticamente lo que es los dones de clarividencia, de clariaudiencia. Allan Kardec lo toca en el libro de los médiums. Entonces, la diferencia es conceptual y también en lo que se ve. Un clarividente lleva lo que ve a ese concepto teórico que tiene, lo analiza, como nos dice, lo lleva al tamiz de la razón. Y ahí va a determinar si ese ser espiritual que se está comunicando está diciendo la verdad o simplemente te está probando qué tanta de capacidad tienes tú.
Por eso es que el apóstol Pablo nos escribe, ¿no es cierto?, en Efesios y nos dice, no crean a todo espíritu que se manifiesta, más bien pruébenlo. ¿Y cómo probamos al espíritu en ese análisis que hacemos? Un clarividente no va a agarrar y va a decir, como hacen estos videntes, dicen, no, el espíritu me ha dicho esto, y lo colocan. Algunos le dicen, estoy canalizando porque no soy medium. Los mediums se analizan. Yo canalizo, lo que el espíritu me dice, yo lo digo. Sea bueno o sea malo, lo dicen. Un clarividente analiza, no coloca cualquier cosa, lo va a quitar las partes que no son convenientes y solo va a colocar las partes que son edificantes. Un clarividente no va a dejar que el espíritu hable libremente a través de uno, va a controlar. Un clarividente le va a decir al espíritu, está bien, vas a hablar a través de mí, te vas a comunicar a través de mí, pero en estas condiciones. Si tú no aceptas eso, yo no te presto mi cuerpo para que te comuniques. Entonces, un vidente no hace eso. Un vidente dice lo que ve, habla lo que le dicen, no lo analiza. Entonces son lo que Alan Kardec nos los va a poner y la doctrina espírita nos los dice, son mediums que están todavía en ese proceso de mediumnidad torturada, mediumnidad obsesiva, sintonizando a espíritus no de luz o espíritus elevados, sino espíritus pseudo-sabios que saben mucho pero no tienen moralidad. Así que están en vibraciones bajas todavía, pese a saber mucho. Había una hermana de Santa Cruz que hace un mes casi su papá falleció y ella decía, se comunica su espíritu de mi papi conmigo. Y, y me dice esto, me dice lo otro. Y yo le pregunté, ¿y tu papá hablaba así? No. Mi papá jamás habló unas palabrotas como esa. Entonces no es tu papá, pregúntale quién es y que se quite la imagen de tu padre para que muestre quién es. Si ella lo hubiera transmitido ese mensaje de ese supuesto padre hacia sus familiares o hacia su mamá, hubiera ocasionado serios problemas. Pero en esa responsabilidad que nosotros estamos desarrollando nuestra mediunidad seria y responsablemente, para no solamente tener visión, sino tener clarividencia. Es que nosotros analizamos, preguntamos y vemos y confirmamos si ese ser espiritual es o no es el que se está, o la persona que está pidiendo, digamos, en este caso su papá, y vio que no era. Entonces no transmitió la comunicación que decía, hasta que el papá realmente se comunicó y dio el mensaje. Entonces ser vidente muchas veces nos lleva a eso, a la fascinación. Y la fascinación es un paso a la obsesión. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a ver, a sentir a los espíritus. Lo más importante, como les he dicho, es mantener la calma, empezar a estudiar y analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro ser espiritual? Está con esas ganas de desarrollarlo, de que lo va a trabajar para poner en servicio después hacia los demás para ayudarlos en su edificación, en su desarrollo.
Entonces son preguntas que también tenemos que hacernos nosotros en este proceso de desarrollo que llevamos adelante. Yo alguna vez había, como les digo, yo no me comunico con los espíritus, por eso cuando alguien me dice, oye, quiero que te comuniques con mi papá, o mi hermano, o o mi novio, yo les digo, no, yo no me comunico, son ellos que se comunican conmigo. En tus oraciones, siempre le digo a la persona que está solicitando, en tus oraciones, dile a este ser que amas que se comunique conmigo y mencionas mi nombre. Entonces él va a venir y yo te voy a poder transmitir lo que me digan. Si no, olvídate, porque yo no me comunico con los espíritus, ellos se comunican conmigo. Y siempre cuando a veces, una vez me pasó, que alguna vez lo comenté en clases también, cuando en una misa se presenta una señorita y me empieza a hablar y entramos en conversación, muchas veces yo veo a los espíritus como estuvieran encarnados, entonces confundí las cosas, ¿sí? El hecho es que llego ante la mamá y la abuelita y les digo, no sé si es tu nieta, no sé si es tu hija, no sé, porque yo no la conozco, pero ella dice así. Y ellos reconocieron las palabras, la forma en que habló y dijeron, sí, es mi hija, dijo la mamá y la señora, la abuelita dijo, es mi nieta. Entonces pasa también así. Muchas veces los espíritus tienen algo que decir para que la familia entre en una comprensión de por qué pasó ciertas circunstancias en las cuales ellos partieron. Pero nunca se les ocurre, cuando ustedes están en esa clarividencia, en este desarrollo, y alguien se entere, bueno, por decirte, Ligia es clarividente, y te digan, bueno, quiero contactar con por decirte, con mi padre, y quiero saber qué opina de la herencia, de la casa, del auto, de la moto y de la plata y todo eso. Lo que tú tienes como medium que preguntar es cómo era tu papá en la tierra cuando estuvo encarnado. Un ser elevado, un ser iluminado que no le, o sea, puede haber tenido muchos de bienes en la tierra, pero que no lo prestó eso 100% de apego a la materia, sino que fue más espiritual, no le interesa lo material. En vano lo vas a preguntar. Y si te vas a comprometer a decirle, sí, yo te lo voy a averiguar, vas a quedar mal. Los seres evolucionados que llegan a desencarnar, sean nuestros padres o amigos, si están ya evolucionados, dejaron el plano material, ya no les interesa. Así que si tú le preguntas dónde está la plata, dónde está la chequera, dónde está esto, no te van a responder. A veces que ni siquiera se van a comunicar por mucho que los llames. ¿Qué hacemos nosotros como clarividentes? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Me llama o alguien solicita una ayuda. Digamos, algún casito que estoy atendiendo que me dice, no puedo dormir hace 2 semanas. No sé qué está pasando, no tengo idea, pero estoy así. Tomo tabletas para dormir y no funciona. Bueno, cuando haces tus oraciones para empezar a entrar en contacto y afinidad con el ser espiritual que está solicitando la ayuda,
Nunca te comprometas a decirle, bueno, te voy a tener una respuesta para mañana. No. El espíritu puede tomarse tiempo para decirte algo. Lo ideal es decirle, bueno, vamos a orar, vamos a entrar en contacto con tu ser espiritual y vamos a ver qué pasa. Cuando tenga algo, te aviso. O sea, no hay que dar tiempo. Ya, entonces tampoco tenemos que impresionarnos por los espíritus que están alrededor. Ya, algunos se agarran y dicen, bueno, está acompañado por espíritus pesados, esa energía, que empiezan a juzgar y a perturbarse ellos mismos o ellas mismas. No, nosotros podemos ver un espíritu muy pesado, muy trevoso al lado de la persona, simplemente hay que mantener la calma, no juzgar. Recuerden, el primer requisito de un buen medium es ser empático. El empático no juzga, se hace solidario con la otra persona, con el ser espiritual, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros, no, primero no vamos a preguntarle al ser que está acompañando, oye, ¿qué estás haciendo con ella o con él? ¿Por qué le estás obsesando? ¿Por qué le estás haciendo sufrir? No. Nosotros primero hablamos con el encarnado, con el espíritu del encarnado o de la encarnada, dependiendo. ¿Para qué? Para que el espíritu nos cuente lo que ha pasado. Muchas veces no solamente van a cementerios, muchas veces participan de sesiones, van, digamos, a los brujitos que llamamos, ¿no? O brujas, van a esas sesiones para querer saber, o han participado de esas sesiones con ayahuasca. Hay un caso que, como les decía, estamos atendiendo, que ha ido a una casa donde ha habido asesinato. Y entonces, en su sensibilidad, esta persona, pues, lo ha traído a su lado a este espíritu. Entonces se va a hacer qué tratamiento se hace una vez determinado qué ha pasado, que no es culpa del encarnado, no es culpa del espíritu que está ahí, sino un caso fortuito de estar en un lugar no adecuado, en un momento no adecuado. ¿Sí? Es hacerlos entender a ambos para que entiendan y comprendan y ambos queden en esa comprensión de separarse y continuar su proceso evolutivo. Por eso es que siempre les digo, y creo que en este caso, en nuestro grupo, no prestan atención nadie. Reúnanse entre ustedes. Protéjanse. Ya no se miren como personas extrañas, sino como hermanos y hermanas que están recorriendo un mismo sendero. Yo con mucha tristeza escucho hablar a nuestras hermanas que están en nuestra clase. Me he reunido con mis amigas. ¿Y qué somos nosotros? No alcanzamos ni amigos, pero estamos allí. Y después van a lugares no adecuados donde un medium en desarrollo no debe estar. Hay lugares que nosotros, no por religión, sino por nuestra propia seguridad, no deberíamos frecuentar. Hay reuniones que no deberíamos estar. Entonces, para equilibrar esa balanza, nosotros tenemos que reunirnos entre aquellos que son iguales a nosotros, para protegernos. Para que hay un hermano, que el esposo de una de nuestras hermanas, que decía, ¿qué pasa si se reuniera este grupo? Que son, a ver, esa noche estuvimos 7, y decía 7 personas, y hicieran una emanación energética, las 7 al mismo tiempo. ¿Qué pasaría?
No hay espíritu, pues, de baja vibración que aguante eso. Entonces, la primera limpieza que nosotros ocasionamos para nosotros en nuestro beneficio es reunirnos entre nosotros. Así que mediten, analicen y hagan lo que todo medium hace, reunirse entre ellos mismos por lo menos una vez al mes, como protección, como energías amorosas. Y para que, ante todo, generar una vibración que cuando estén juntas en una situación de ayuda, pues sea tan efectiva esa energía que pueda hacer sanaciones, pueda hacer liberaciones, pueda hacer esa limpieza energética que la persona que les ha solicitado requiere. Yo siempre miro al Oliván del Amanecer, de que son otro tipo de mediums, otro tipo de preparación, ¿sí? Ellos, por ejemplo, se reúnen una vez al mes a compartir un almuerzo, una cena. Todos los mediums se reúnen y comparten, y siguen, se energizan, comparten sus ideas, armonizan. Un trabajo de limpieza de ese equipo de trabajo que presta servicio todos los sábados en el Olivar. Y nosotros ahí todavía andamos en nuestros egoísmos, mezquinos podríamos decir, de ni siquiera considerar a aquella persona que está viniendo todos los martes o se conecta todos los viernes, ni siquiera lo consideramos un amigo o una amiga. Reflexionemos, cambiemos, empecemos a cambiar en nosotros. Y así como el Maestro Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Seamos nosotros esas personas y transformemos nuestra realidad en un mundo mejor.